Buenos días. Vamos a empezar el devocional. Hacemos una alabanza. ¿Quieres presentarlo? Quería, Señor, agradecerte, Señor, que podamos estar con confianza, Señor, al trono, Señor, y venir, Señor, por esa porción de pan de vida que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor, bendice cada vida, Señor, cada hogar, familia, Señor, prepara, Señor, nuestros corazones, Señor, Padre Santo, la tierra, Señor, para que tu palabra, Dios mío, de esta vida, Dios mío, Señor, y de ese fruto, Dios mío, Señor, por cuanto días, Padre Santo, Señor, bendice, Señor, la vida de mi hermano Raúl, Señor, dale de nuevo, Señor, Padre Santo, capacítalo, Señor, para que pueda, Dios mío, Señor, hablar, Señor, tu palabra, Dios mío, Señor, y a través de sus labios de barro, Dios mío, podamos edificarnos en este día, Padre Santo, Señor, es tu misericordia la que sigue, Dios mío, Señor, permitiendo que nos levantemos cada día, Padre Santo, Señor, sigue bendiciendo este lugar, Señor, Padre Santo, esta herramienta que nos has provisto para poder, Padre, Señor, llevar estos devocionales, Dios mío, a cualquier lugar del mundo, Padre Santo, que puedan conocer a ti, Señor. Tú eres el único Dios verdadero, Señor. Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, Padre Santo, Señor. Te necesitamos en este día y te damos el lugar, Espíritu Santo, para que te podamos poder, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo reprendemos todo aquello que viene, Señor, a levantarse en contra de tu conocimiento, Señor, y echamos fuera toda religiosidad, En nombre de Jesús. toda forma humana, Padre Santo, Quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, cada día seré más como tú. Quiero más de ti, oh Dios, y habitar tu presencia. Vengo para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, para que crezcas tú, cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, con mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Y Señor, te adoramos esta mañana y reconocemos, Señor, que es necesario que
yo mengue, Señor, para que crezcas tú, Señor. Tú eres en nosotros la esperanza de gloria, Señor, y te bendecimos en este día, Señor. Señor, yo te pido que tú uses la vida de Raúl en esta mañana, que tú nos hables a través de él, porque tú has puesto en su corazón, Señor, que tú pongas las palabras adecuadas en su boca, Señor, que podamos nosotros recibir tu palabra en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pues vamos a estar atentos a lo que el Señor tiene. Amén. Amén. Es bonito empezar por la mañana alabando y bendiciendo a nuestro Señor por despertarnos y tener el privilegio. No sé si tú sabías que tienes el privilegio de poder tener este deseo, este anhelo en el corazón de poder alabar al Señor, que no es por nosotros mismos, sino que es Dios que pone en nosotros tanto el querer como el hacer de sus cosas, como dice su palabra, ¿no? El de poder alabar y de poder bendecir. ¿Y por qué lo hacemos? Y porque estamos agradecidos de lo que se habló ayer, ¿no? Con lo que hablaba José ayer, anoche en el culto, de estar agradecidos. Cuando uno está agradecido, saca de su corazón la alabanza, la adoración al Señor y le da lo que tiene que darle al Señor. Decirle gracias Padre, gracias Señor, te alabo, te bendigo. Es lo que hacemos los hijos de Dios, ¿no? Cuando abrimos nuestros ojos por la mañana, lo primero es gracias Padre por un nuevo despertar. Siempre yo cuando me despierto digo, Señor, gracias por un nuevo despertar, porque vivo un día más. ¿Un día más para qué? Para ser feliz, para estar contento, para hacer lo que yo quiero, no. Para hacer la voluntad de mi Padre, un día más para glorificarle, un día más para poder conocerle, porque cada día le conocemos más y más al Señor. Y estaba buscando en esta mañana, decía, Señor, ¿qué puedo compartir? Señor, ¿qué es lo que tú me estás hablando? ¿Qué es lo que tú estás queriendo decir a mi corazón? Y Dios me llevó a un versículo. Estaba allí orando y justo un libro, no sé si era de Dios, que dice el arrepentimiento. Y estaba orando y Señor, ¿de qué hablo, Señor? ¿Y qué hago, Señor? Y miraba cada ratito el libro, arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. ¿No? Y bueno, empecé a buscar, bueno, Señor, arrepentimiento, empecé a leer en un libro muy vasto que tú dices, bueno, ¿qué puedo decir de aquí, de allá? Y a veces, bueno, señalamos los libros y no tenía nada señalado, digo, bueno, se ve que no. Así que empecé a buscar en la Biblia, empecé a buscar en el Google, empecé a buscar versículos y Dios me llevó al pasaje que está en Romanos, capítulo 6, versículo 23. Es un pasaje muy conocido por aquellos que tenemos la costumbre de leer la palabra del Señor. Es un pasaje conocido. Romanos 6, 23. Pasaje fuerte, ¿no? Cuando tú te encuentras de ahí, y no solo el último versículo del capítulo 6, sino cuando ya comienzas a leer el capítulo 6. Muertes al pecado es el título nomás. Y si tú lo lees, que dice el versículo primero, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y después vamos al versículo 23 y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, un regalo, un don de Dios, es vida eterna. ¿En quién? Dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, todos conocemos de los principios de Génesis cómo entró el pecado a este mundo, ¿no? La desobediencia del hombre que entró por Adán y Eva al desobedecer a Dios. Y uno dice, bueno, Adán y Eva siguieron viviendo. El mundo sigue viviendo, peca y sigue viviendo, ¿no? A pesar de que la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Pero aquí no estamos hablando simplemente de una muerte física, sino que está hablando de una muerte espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron,
Desde los comienzos dice que fueron ellos creados, andaban con Dios, caminaban en el huerto, tenían relación con Dios. Dios le habló, le decía, tenían esa relación, que para eso fuimos creados los hombres, para tener una relación íntima con el Padre. Muchos dicen, fuimos creados para ser felices. A mí la palabra del Señor no me dice aquí que yo fui creado para ser feliz. Este no es el fin, ¿no? No es el fin de que el hombre haya sido creado para ser feliz. Uy, tenemos que buscar la felicidad, tenemos que buscar lo mejor para que el hombre sea feliz, ¿no? Dice que Adán y Eva caminaban con Dios, tenían relación con el Padre, tenían esa relación íntima con Él, hasta que el hombre desobedeció a lo que Dios le dijo, y a consecuencia de la desobediencia de ellos, dice que entró el pecado. Fueron separados. Le dijo la serpiente, ¿con qué dijo Dios? Que si comieses de este fruto, morirías. Mentira. Claro, no murieron, ¿no? De eso no le mintió la serpiente. No moriréis. Pero claro, no le dijo que iban a estar separados a causa de su desobediencia, iban a tener una muerte espiritual, iban a ser separados, fueron quitados del Edén y tuvieron que comenzar a trabajar. El hombre comenzó a trabajar la tierra, la mujer comenzó, dice, que a tener hijos con dolores y bueno, hubo una consecuencia a causa del pecado, y a consecuencia del pecado de Adán y Eva, dice que el pecado entró en el mundo, y como entró el pecado, dice que la muerte entró a todos los hombres, y por tal tanto, dice la palabra de Dios, si tú miras en el capítulo 5, dice que por tanto todos los hombres pecaron, por la consecuencia del pecado del hombre. Y aquí en este pasaje leemos dos cosas: lo que es la consecuencia del pecado, que es muerte, y la consecuencia de la obediencia a Dios, que dice que es dádiva en Cristo Jesús, de tener vida eterna, de tener lo mejor. O como dije al principio, tenemos un privilegio, nosotros como hijos de Dios, de conocerle hoy, de estar en la luz. Ayer hemos escuchado en la predicación lo que Alberto predicaba, lo que hemos escuchado en la devocional a través de Diógenes y de cada uno lo que fue compartiendo en estos días, de las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas, de lo que tenemos que hacer como cristianos verdaderos, porque a veces pensamos que por ir a la iglesia, por leer la palabra del Señor ya está, ya hemos conseguido todo. A veces pensamos que ser cristianos es cambiar de religión. Bueno, paso de católico, paso de tal religión, paso a ser evangélico y ya está. Tengo comprada la salvación y se acabó. Bueno, ahora llevo la Biblia, la pongo bajo el brazo. Bueno, ahora ya no se estila mucho, ahora tenemos mucho las tablets, el teléfono, llevan la Biblia en el teléfono. Pero bueno, piensan que porque están allí orando, están allí leyendo, ya está, todo se acabó. No, ser cristiano es mucho más. Amén. Es mucho más. Es mucho más. Santiago 4:17, antes de leer Santiago 4:17, muchas veces pensamos que, bueno, ya está todo, ¿no? Conocemos a Dios, estamos en la iglesia y se acabó todo, ¿no? Pero la palabra del Señor dice que todos pecamos, ¿no? De una manera u otra, todos pecamos, porque el que dice que no peca es un mentiroso, ¿no? Pero vemos Santiago 4:17 que aún dice que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, le es contado por pecado, ¿no? Y bueno, pero una cosa es que pequemos por consecuencia, qué sé yo, por un enojo, y otra cosa es seguir viviendo en el pecado, seguir practicando en el pecado. Entonces allí hay un gran problema. No puede ser que estemos en la casa del Señor, no puede ser que seamos cristianos, estemos en la iglesia, viviendo, qué sé yo, 1 año, 2 años, 3 años, y sigamos practicando el pecado, sigamos viviendo involucrados en el pecado, seguimos las costumbres todavía de este mundo. El otro día hablamos con Dios que hay mucho, te saludo por tu santo. ¿Cómo te saludo por tu santo? Si nosotros ya no vivimos estas cosas, ya no vivimos en las costumbres de este mundo, ¿no? Dice que no tenemos que seguir las costumbres de este mundo, y muchas veces, aún estando en la iglesia, seguimos las costumbres de este mundo. Hoy yo veo, qué sé yo, no sé, hay tantas cosas, fiestas, las fiestas de los pueblos, y la fiesta de esto, y la fiesta de los otros, y estamos metidos como cristianos ahí, involucrados. ¿Por qué? Si yo no tengo que estar involucrado en todas estas cosas, si mi llamado es mucho superior a ser hijo de Dios,
y estoy involucrado en algo mucho mayor, que es servirle a nuestro Señor. Y es más, dice la palabra del Señor, que ya no me pertenezco a mí mismo. Esto que yo veo es mi cuerpo, ya no me pertenece a mí, sino que le pertenece a Él. Soy esclavo de Jesucristo. Amén. Porque Él vino un día y vino el Espíritu Santo y trajo convicción a mi corazón. ¿Convicción de qué? De pecado. Trajo convicción de pecado. Y me convenció de que yo era un pecador y de que yo tenía que arrepentirme, de que yo tenía que venir y volcar todo mi corazón a Él y entregarle todo mi corazón a Jesucristo. Y la consecuencia es la vida eterna. La consecuencia es la vida eterna. Un versículo quizás fuertísimo, pero que es una verdad. Es una verdad. Y hoy muchos lo leen, hoy muchos lo dicen, hoy muchos lo saben, hoy muchos leen la palabra y ven y lo que dice la palabra del Señor. Pero si vemos, al pueblo de Israel le pasaba lo mismo. El pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. Dios le dijo que tenía que servirle a Él, que no tenía que servir a otros ídolos. Y vemos las consecuencias de que cuando el pueblo de Israel obedecía a Dios y las consecuencias de cuando el pueblo de Israel no obedecía a Dios. Y vemos como dice en Deuteronomio 28, que David lo leyó la otra vez, la consecuencia de las bendiciones de Dios y la consecuencia de no obedecer a Dios. Ahí tenemos simples palabras, ¿no? Que dice Dios que su pueblo iba a ser bendecido, su tierra iba a ser bendecida, su simiente iba a ser bendecida, si le obedecían, si le servían, si Dios era su único Dios, Dios lo iba a bendecir. Y si no, iba a traer maldición. ¿Y qué pasaba cuando el pueblo de Israel no obedecía a Dios? Cuando el pueblo de Israel lo primero que hacía es volcar su corazón a otros dioses. Su pueblo de Israel lo primero que hacía es volcar su corazón y servir y hacer sacrificios a otros dioses, y ahí venía la maldición de lo que Dios le decía. Venían otros enemigos, lo atacaban, le robaban, le sacaban la comida, y cuando ya no daban más, dice que el pueblo de Israel se acordaba y clamaba, decía, Señor, sálvanos, sálvanos. El otro día comentaba Javier, el pastor Javier en la iglesia, sobre jueces, ¿no? Como el pueblo de Israel estaba aquí arriba, estaba abajo, arriba, abajo, y la consecuencia de todos los jueces que pasaron, como Dios levantaba un juez y los bendecía, y cuando éste moría, otra vez el pueblo de Israel se retiraba, y el pueblo de Israel perecía. ¿Pero perecía qué? ¿Muriendo? Muchos sí. Muchos morían físicamente. Y hoy, lamentablemente, muchos mueren físicamente por consecuencia del pecado. Es lo que le pasa a este mundo. Es lo que le ocurre a este mundo. La consecuencia del pecado, ¿cuál es? Pues nuestros ojos lo pueden ver. Hay tantas enfermedades, hay tantas epidemias, hay tantas cosas que están pasando. Y dice, ¿por qué pasa esto? El mundo clama y dice, si existe Dios, ¿por qué ocurren estas cosas? Supongo que muchos lo hemos escuchado, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué hay plagas? Si Dios existe, ¿por qué hay inundaciones? Si Dios existe, ¿por qué hay pobreza? Si Dios existe, ¿por qué los niños se mueren? Si Dios existe, ¿por qué hay enfermedades? Si Dios existe, si Dios existe, si Dios existe. Pero no se acuerdan de volcar su corazón a Dios. No se acuerdan de decir, aquí estoy. No se acuerdan de quizás ni dar gracias a Dios por quizás las pequeñas bendiciones que cada día tienen. No se acuerdan porque se han separado de Dios. La consecuencia del pecado es la separación de Dios. Lo único que nos separa de Dios, ¿sabe qué es? El pecado. Lo único que nos aparta de Dios es el pecado. Muchas veces yo he escuchado gente que está a mi lado, Dios nunca nos deja, Dios nos separa, Dios esto, Dios, y están en pecado, y te dice, claro, Dios nunca te va a dejar. El que deja a Dios eres tú. El que le suelta la mano a Dios somos cada uno de nosotros. El que suelta la mano de Dios somos cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Por consecuencia del pecado. Por consecuencia de no obedecer a la palabra del Señor. Por consecuencia de no buscar la guía del Espíritu Santo. Por consecuencia de no buscar, como decía Alberto ayer, las profundidades del Espíritu. Por no consecuencia de no buscar la guía. Nuestra guía. Tu guía. Esta es nuestra guía. Simple y sencilla. ¿Que es complicada? Nosotros lo hacemos complicado. ¿Y sabe cuándo lo hacemos complicado? Yo he visto que es el gran engaño que el enemigo trajo dentro de la iglesia. ¿Sabe cuál es? Yo pienso. Una simple palabra. Yo pienso. ¿No has escuchado esto? O yo mismo lo he dicho. No lo has dicho tú. Yo pienso. Yo pienso. Yo pienso. ¿Pero qué dice la palabra del Señor?
Quizás lo que tú piensas es bonito, es agradable. Como decía el otro día Alberto, en el Facebook hay tantas frases bonitas, pero que si tú lees, se contradicen con lo que la palabra del Señor dice, se contradicen con lo que Dios dice. El yo pienso muchas veces se contradice con lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. Yo pienso, y yo pienso esto, y yo pienso lo otro, y yo pienso aquí, y yo pienso lo otro, y yo pienso. Pero ¿qué piensa Dios? ¿Qué nos dice Dios cada día? ¿Qué nos dice Dios? Dios es tan sencillo y tan simple que su palabra dice que aún los niños la entienden, porque es sencilla y simple. Lo que pasa es que muchas veces nosotros le damos vuelta. Simple. La amistad con el mundo, ¿qué es? Dice contra Dios. Es enemistad contra Dios, es simple. La amistad con el mundo. Yo siempre a mis hijos les digo, yo en el mundo no tengo amigos, tengo conocidos, yo conozco gente, pero no tengo amigos. Yo una vez leí el testimonio de una tan contenta, decía, una cristiana, mi mejor amiga es una chica atea. No me pega, ¿no? La palabra del Señor me dice que la amistad con el mundo es enemistad con Él. Y yo, ¿cómo puedo tener una amiga y decir que es mi mejor amiga una persona atea? ¿Qué puedo compartir de Dios con una persona atea? Porque amistad es compartir, ¿no? Amistad es el que yo pueda compartir la palabra del Señor, que pueda compartir mi convivencia, que pueda compartir lo que Dios está haciendo, que pueda compartir lo que Dios me está hablando en este tiempo, que pueda compartir lo que estoy haciendo en mi familia, en mi casa, en cada uno de nosotros. ¿Y qué puedes compartir tú con aquellos que no son del mundo? Pero Jesús se juntaba con los pecadores. Pero Jesús nunca se limitaba a las conversaciones de ellos. Al contrario, dice que él entraba y él comenzaba a hablar y todos callaban. Y Jesús no le hablaba tonterías, Jesús no hablaba cosas que no edificaban. Jesús lo primero que le decía, arrepentido, venid a mí, el reino mío se ha acercado. Jesús, las conversaciones de Jesús en medio de los pecadores, ¿cuál eran? Conversaciones de vida. Conversaciones que daban vida a otros y venían a él y le hacían preguntas. Entonces, si la palabra del Señor dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, ¿por qué entonces yo tengo que discutir o razonar? Si tal vez no quiere decir esto, tal vez quiere decir aquello, yo pienso. No, es simple, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Tú no puedes tener amistad con el mundo. ¿Pero cómo? Simple, sencillo, yo no puedo preguntarme. Yo no puedo decirle a esto, no puedo decirle a aquello, como decía Francis al niño, a Yacine. Le decía a Yacine, hay que hacer esto. ¿Y por qué? Y Francis le decía a Yacine, si Dios te dice que hay que hacer algo, tú no le vas a tener en cuenta. ¿Por qué tengo que hacer esto? No, tú lo haces y ya está. El Señor sabe, el Señor sabe. Y Yacine decía, vale. Entendía. Y es así. Yo no le pregunto al Señor por qué. Porque si tú después te das cuenta, ¿cuántos amigos tengo yo que me decían lo mismo? No, el Señor no quiere decir esto, quiere decir otra cosa. ¿Y cuántos amigos míos yo he visto dentro de la iglesia de que se han apartado de Dios? ¿Por qué? Por tener amistades en el mundo. Es algo simple, ¿no? Es algo sencillo, la amistad con el mundo. Es algo sencillo, que muchas veces no comprendemos, no entendemos. No, hermano, yo tengo conocidos. Y yo cuando voy, cuando siempre lo aliento a David, porque David tiene tantos conocidos, digo, David, no tengas miedo de decirle, Dios me cambió, estoy en un lugar donde Dios me transformó, estoy en un lugar donde Dios hizo esto, Dios hace aquello, Dios hizo esto. Aleluya. Dios está haciendo algo, está obrando en mi vida. ¿Y por qué? Porque vino un día el Espíritu Santo y me hizo ver y trajo convicción de pecado. ¿Y qué es convicción de pecado? Cuando el Espíritu Santo te hace ver de que eres un pecador. Te hace ver que tú estás separado de Dios y que necesitas de Él. No es simplemente el decir, bueno, estoy pecando. Si peco voy a morir. No, porque aún el mundo tiene en esta conciencia. Aún vemos a Judas. Judas entregó a Jesús y ¿qué hizo? ¿Se arrepintió? No, dice que tuvo remordimiento. La conciencia le remordía, entonces dice que tiró las 30 piezas. ¿Y qué fue? En vez de arrepentirse, ¿qué hizo? Fue y se ahorcó. Pedro quizás hizo algo peor. Negó a Jesús 3 veces y maldijo. Pero dice que él fue y lloró
amargamente se arrepintió. Se arrepintió y mira lo que Pedro hizo. Mira lo que Pedro hizo. La palabra convicción es una traducción de la palabra griega del elencho, que significa convencer a alguien de la verdad, reprobar, acusar, refutar o interrogar a un testigo. El Espíritu Santo actúa como un fiscal que expone el mal, denuncia a los criminales y convence a las personas de que necesitan un Salvador. Eso es lo que pasó con cada uno de nosotros. Eso es lo que pasa con los verdaderos cristianos, que viene el Espíritu Santo y nos hace ver de que somos pecadores, de que somos esto, de que somos hombres que necesitamos un Salvador. Por eso dice que la paga del pecado es muerte. Aquel que lee, hay hombres que saben que fornicar es malo, que hacen, pero te dicen, yo tenía un amigo que me decía, yo estoy en pecado, estoy fornicando, pero seguía, pero cuando el Espíritu Santo te convence de que tú eres un pecador, ya no practicas el pecado. Ya lo que antes hacía, ya no lo haces más. Por eso, a veces yo veo gente en la iglesia que pasa 1 año, 2 años y sigue haciendo lo mismo. Y digo, uy, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde están los frutos del arrepentimiento? No están. Pero cuando viene el Espíritu Santo, hermanos queridos, y nos convence de pecado, gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Cuando nos convence de que necesitamos un Salvador, gloria sea su nombre. Es cuando ponemos nuestras vidas delante del Señor y cuando ya no hacemos más las palabras de Dios, como dice, no tan solo oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Amén. Amén. Bendito sea. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que tú nos hablas. Gracias por el privilegio que nos has dado, Señor, de esta dádiva, de esta gran salvación, de esta vida eterna, Padre. Te bendecimos, te honramos, Señor, y te damos la gloria y la honra. Señor, y te rogamos, Padre, que sigas escudriñando nuestros corazones y sacando a la luz todos aquellos que nos están separando de ti en este tiempo, Señor. Háblanos, Señor, y sigue, Señor, encaminando nuestros corazones, Señor, a tus caminos, Señor. Sigue enderezando los caminos de nuestros corazones, Señor, a tu santa voluntad, Padre. Te bendecimos y te honramos, Señor, y yo bendigo la vida de mis compañeros, de cada uno de ellos que están en este lugar, Señor, para que tú sigas hablando y tratando con sus corazones, palabra. Señor, te rogamos una bendición sobre este nuevo día, para que sea de triunfo para cada uno de nosotros, Padre. Te lo ruego todo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.